Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor nos invita sobre todo a hacer siempre este camino también de resurrección. Estamos ya en esta segunda semana del tiempo pascual, es decir, lleva gente resucitada, gente alegre, gente renovada totalmente por la gracia de la resurrección. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 27 al 33. Nosotros somos testigos. Es la idea central del día de hoy, el mensaje. Cada uno de nosotros ser testigos de esta resurrección. En aquellos días los guardias presentaron los apóstoles al consejo. El sumo sacerdote los interrogó. Les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre y han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué lindo, esto sigue ciertamente esta lectura, ustedes lo van a completar, pero aquí ya la idea central, queridos amigos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esta es la fuerza de una resurrección. Decíamos anteriormente, ¿verdad? Este nuevo modo de vida que hay que anunciar, el Señor que nos quita de nuestras prisiones, el Señor que nos quita de nuestra maldad, de nuestro egoísmo, si somos gente resucitada. Seguimos persiguiendo muchas veces a nuestros hermanos, seguimos persiguiendo a los que quieren hacer el bien. Hay alguna enseña mañana, llevas allá crítica. Es lo que decíamos, lleno de celos. Aquí de nuevo se muestra lo mismo, porque los guardias le llevan a los apóstoles al mismo consejo. Y aquí el sumo sacerdote es el que actúa y los manda de nuevo así llevar a la cárcel. Nos quieren aprisionar, nos quieren llevar al silencio, queridos amigos. Entonces es muy importante que entendamos que la resurrección significa nuevo modo de vida. Y este nuevo modo de vida tenemos que anunciarlo. Y los apóstoles lo hacen, porque ellos dicen aquí: ustedes han llenado Jerusalén con este nombre. Ojalá podamos llenar con la gracia y la fuerza de Dios y este nuevo modo de vida todo el mundo, porque somos testigos de su resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.